tema de hoy es la alegría de servir. Hablamos de la alegría de congregarnos, la alegría de recibir la palabra, la alegría del compromiso. El día de hoy hablaremos de la alegría de servir. Nehemías capítulo 12, versículo 44 al 45, dice así: En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. El avivamiento de Israel trajo alegría. La disposición de los israelitas de cumplir la voluntad de Dios, cumplir su ley, los llevó a colaborar y a servir con gozo. Vieron el ministerio del templo como una prioridad, y esto es una gran lección para nosotros como iglesia. Debemos aprender de ellos. El culto y la misión de la iglesia depende de dos cosas. Claro que va a depender de Dios y de muchas otras cosas, pero aquí aprendemos algo fundamental. El culto y la misión de la iglesia depende en gran medida de su apoyo, del apoyo suyo. ¿Sí? Estoy señalando con el dedo para indicar de el apoyo suyo, no de Dios, el apoyo suyo. Dios apoya su obra, pero la obra de Dios también necesita de su apoyo, de nuestro apoyo como iglesia, en tiempo y dedicación. Y por otro lado, de finanzas. La obra de Dios necesita de nuestro apoyo en tiempo y dedicación, y por otro lado, en finanzas. El día de hoy me voy a enfocar en lo primero, en el tiempo y en la dedicación. Lo motivaré a ser un siervo eficaz. Quiero motivarlo en esta mañana a ser un alegre servidor. Entenderemos quiénes son llamados a servir. Dos cosas que entenderemos hoy. ¿Quiénes son llamados a servir? Y número dos, el sistema de valores de uno que colabora para la obra de Dios. Solamente voy a hablarle de dos puntos. Le voy a hablar de quiénes son llamados a servir en la obra de Dios. Y número dos, el sistema de valores de todas aquellas personas que colaboran en la obra de Dios. Permítame hablarle del primer punto. Aquellos llamados a servir a la obra de Dios. Ahí en el libro de Nehemías, diríjase al capítulo 10, versículo 28. En el mismo libro de Nehemías, capítulo 10 y versículo 28, nos habla del ministerio y del servicio en el templo, que fue restaurado gracias a la lectura de la ley y gracias al corazón avivado de aquellos que regresaron a restaurar el culto a Jehová. Nehemías capítulo 10, versículo 28 dice así: Pero una vez que tenían paz, estoy leyendo otro capítulo, el 9, 10, 28. Y el resto del pueblo, fíjese, aquí hay una lista, yo quiero que note la lista. El resto del pueblo, los sacerdotes, número 1, los sacerdotes. Número 2, los levitas. Número 3, porteros. Número 4, cantores. Número 5, los sirvientes del templo. No mencioné el resto del pueblo, lo estoy poniendo en cierto orden, entra el resto del pueblo, ¿sí? Dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Aquí aparece una lista que quiero compartir con usted. Los primeros son los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos descendientes de Aarón.
de la familia de Aarón, que habían sido llamados para ofrecer el sacrificio y para ejercer el ministerio en el templo de Dios, era un ministerio exclusivo para la familia de Aarón, para los descendientes de Aarón. Eran los únicos que podían ofrecer sacrificios y eran los únicos que podían entrar hasta el lugar santísimo a ofrecer la sangre. Su ministerio es tipo del ministerio de Jesucristo. Es un ministerio muy especial. El templo sin sacerdotes no puede funcionar. El sacerdocio es indispensable para el funcionamiento del templo. Número 2, levitas. Los sacerdotes eran levitas porque descendían de Leví. Los levitas son aquellos que descendían de la tribu de Leví. Leví había sido destinado por Dios para que su descendencia fueran aquellos que sirvieran a Dios. Eran llamados levitas. Específicamente aquí o en las listas que aparecen los levitas, se mencionan no nada más como tribu, aquí se mencionan como un oficio. El oficio de aquellos que sirven en el templo. Los sacerdotes eran levitas, tenían que ser descendientes de Leví, pero además tenían que ser descendientes de Aarón. Eran levitas exclusivos o especiales. Pero de todos los levitas, todos habían sido llamados para servir en el templo y para servir al pueblo. Si usted recuerda la historia bíblica, Dios pidió a los primogénitos. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios trae juicio a Egipto y mata a todos los primogénitos de ahí. Pero los israelitas fueron exentos y Dios declara los primogénitos para él. Todo primogénito, todo hombre que naciere de mujer tenía que ser dedicado para Dios. Y para Dios hace, vamos a llamarlo así, un negocio con el pueblo y dice, vamos a hacer esto. No me van a dar los primogénitos de cada familia. Los primogénitos van a ser redimidos o van a ser cambiados por una de las tribus. Esta tribu es la tribu de Leví. Así que la tribu de Leví es una tribu que representa la redención, que representa aquello de que son dedicados a Dios en lugar de otros. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere glorificarse y le toma una grande atención al ministerio, porque ese ministerio representaría a Cristo. Para nosotros el ministerio del Antiguo Testamento representa a Cristo, pero del ministerio que se hacía en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a aprender cómo se debe hacer ministerio en el Nuevo Testamento. De este ordenamiento y de la forma en la que el pueblo se entregó a servir a Dios y le hizo culto a Dios, la iglesia debemos aprender cómo debemos servir a Dios. Entonces, tenemos sacerdotes y tenemos levitas. Eran los que ayudaban. Había levitas que habían sido designados para cargar el tabernáculo en el desierto. Había levitas que habían sido destinados para desarmar el tabernáculo en el desierto. No cualquiera podía tocar alguno de los utensilios del templo. ¿Quiénes eran los únicos que podían tocarlos? Los levitas. Los sacerdotes operaban, oficiaban, hacían la obra, hacían ciertos ritos porque habían sido llamados y ordenados para ellos. Vestían de una manera. El sumo sacerdote era el máximo sacerdote, no era la máxima autoridad, era el máximo, era el que tenía el privilegio de entrar y el grande temor de entrar a la misma presencia de Dios. ¿Sí? No era cualquier cosa, mi hermano. Ser el sumo sacerdote no creo que hubiera sido muy fácil. Y el temor que podía representar entrar a la oscuridad de la presencia de Dios. Pero que pudieron experimentar, hermano, la gloria de la ley, la gloria del desierto y de la presencia de Dios. ¿Sí? Levitas. Ahora, de esos levitas, aquí se nos mencionan dos grupos. El primero de ellos son los porteros. Los porteros también eran levitas. ¿Quiénes eran los porteros? Eran levitas encargados de cuidar que se cumplieran las ordenanzas restrictivas que regulaban el acceso a los diferentes recintos del templo, porque no cualquiera podía entrar a cualquier lado. Así que cada puerta y cada lugar del templo estaba resguardada por un policía. Podemos compararlo con esto. Los porteros eran
policías, eran gente de seguridad, eran aquellos llamados por Dios para cuidar que no cualquiera cruzara a un lugar. Eran los que pedían, veían quién iba a entrar, quién iba a salir. Y había muchísimos de ellos. Así que era todo un sistema de trabajo en aquel lugar porque había muchos porteros. Aquí si necesitáramos porteros, ¿cuánto necesitaríamos? 2, a lo mucho 3. Pero en el templo había cientos de ellos. Y además había muchos porque tenían que tomar turnos. No podían estar las 24 horas del día. Pero las puertas tenían que ser guardadas 24 horas al día. Los hombres no pueden trabajar 24 horas al día, pero las puertas tenían que ser cuidadas 24 horas al día. Y es algo que debemos entender en el ministerio. El ministerio es de tiempo completo, pero nosotros no podemos estar tiempo completo. Y por eso, ¿qué necesitamos? La colaboración y el trabajo de muchos. Nos necesitamos unos a otros. Los siguientes son los cantores. No tiene explicación. Usted sabe lo que es un cantor. Era el grupo de alabanza de aquel tiempo. Pero eran familias enteras que se dedicaban ¿a qué? Al estudio de la música, al canto y a la administración profética. Profetizaban, hermano, con sus instrumentos. Había profetas que profetizaban con instrumentos. Hay un don, hermano, cuando realmente, aún en los músicos, yo aprendí esto cuando estudiaba música. Cualquiera puede aprender música. Es más, un maestro de coro dijo, cualquiera puede aprender a cantar. Y eso nos animó a todos. Todo el mundo puede aprender, pero no todo el mundo se dedica. Pero eso sí, mi hermano, déjeme decirle que aunque haya gente que cante, no todo el mundo tiene un talento espiritual que con su canto o con su música ministre corazones o ministre alabanza. ¿Sí? Usted puede ver cómo cada quien se va acomodando y usted puede percibir a veces llamados especiales en gente que tiene un llamado muy especial en estos ministerios. ¿Sí? Entonces, cantores. Los siguientes, ¿quiénes son? Los sirvientes del templo. Diga, sirvientes del templo. Me voy a quedar aquí porque estos me maravillan. ¿Sí? Porque vamos a salir de la tribu de Leví. ¿Quiénes tenían que servir en el templo? Los levitas. Y de entre los levitas habían grupos. Los porteros, los cantores, los que guardaban los tesoros, los tesoreros, los sacerdotes que oficiaban. Ya cuando se construyó el templo no tenían que cargar el tabernáculo, pero cuidaban todas las cosas, oficiaban y operaban, recibían los animalitos, administraban los animalitos. Esta era toda una empresa, el templo. Pero ¿quién debía operar la empresa? Los levitas. Cuando el versículo que leímos al principio es que el pueblo estaba alegre, ¿por qué? Porque el ministerio levítico se había restaurado. ¿Cuál era la alegría del pueblo? Que cada quien había ocupado su lugar. La iglesia se va a alegrar, mi hermano, cuando cada quien ocupe su lugar y se haga la obra de Dios. Ahora bien, me voy a salir de los levitas porque aquí se menciona aquí a los sirvientes del templo. Diga lo siguiente, netineos. A lo mejor usted nunca había escuchado, ni yo había escuchado esta palabra. No sabía que existía. Pero ese es el término con lo cual se traduce al español, hermano. Existe la palabra en español, aunque no en todos los diccionarios lo va a encontrar. Pero los netineos en un diccionario bíblico va a encontrar a este grupo de personas. Los netineos son aquellos que aquí se conocen como los sirvientes del templo. Y de hecho, las palabras originales son los del hebreo, son los que forman esta palabra latina, netineos. ¿Sí? Y son los sirvientes que David y los príncipes dieron a los levitas para los servicios humildes del templo. Vaya conmigo al libro de Esdras. El libro de Esdras es el libro que está antes de Nehemías. Esdras capítulo 8, versículo 20. Esdras 8:20.
Esdras 8:20 dice, y de los sirvientes del templo. ¿Quiénes? Sirvientes del templo. Aquí aparecen netineos, a quienes David con los príncipes puso ¿para qué? Para el ministerio de los levitas. ¿Cuántos pusieron? 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ahí regresaron a la reconstrucción del templo todos los levitas, y con los levitas regresaron sus servidores. Posiblemente no eran esclavos, eran extranjeros que se hacen ciudadanos. Posiblemente eran ellos. Y esto me llama la atención, hermano, porque en el templo no podía entrar cualquiera que no fuera judío. Pero ¿sabe una cosa? En el ministerio había este grupo de personas que, si bien no eran sacerdotes y no eran levitas, servían a Dios. Y esto me enseña, hermano, el privilegio que nos da a cada uno de nosotros de servirle. Ahora, ¿a qué se dedicaban estos hombres? A servicio, aquí dice servicios humildes. Es decir, que eran los ayudantes de los levitas. Porque alguien tenía que hacer muchos trabajos humildes, duros, difíciles, o que otros no hacen, o que otros no querían hacer. ¿Quiénes eran? Los sirvientes del templo. ¿Sí? Ahora, una de las labores que tenían los sirvientes del templo era llevar leña. Una de las labores, hacían muchas, pero quiero resaltarle esta. Había una labor que hacían los netineos y que hacían estos sirvientes del templo. Llevaban leña a Jerusalén, llevaban leña al templo. ¿Sí? En Jerusalén escaseaba la leña, o sea, la madera. ¿Sabe lo que es leña, verdad? Lo cual se quema para hacer fuego. En el templo, ¿qué había? Fuego. ¿Cuáles eran las partes importantes del templo, hermano, y del sacrificio? El fuego. El altar. ¿Qué había en el altar? Fuego. Y para que hubiera fuego, ¿qué debía haber? Leña. Alguien tenía que llevar la leña. ¿Quién llevó la leña? Los netineos. ¿Sí? Me recuerda, hermano, a Simón de Cirene. Alguien tuvo que cargar la cruz de Jesús para llevarlo al altar donde fue sacrificado. Alguien llevó la leña. Estos siervos eran gente que Dios había destinado para estos servicios. Llevaban leña. En Jerusalén escaseaba y tenían que buscarla y tenía que ser llevada. No pagaban para que un externo lo hicieran. Lo hacían ellos. No la compraban. La buscaban y la llevaban. ¿Quiénes? Los netineos. Vamos a ver ver algún versículo acerca de esta operación de la leña. Nehemías 10:34. Y veamos qué pasó con esta leña. ¿Por qué le estoy poniendo mucha atención a la leña? Nehemías capítulo 10, versículo 34. Mire lo que pasó en la restauración del templo y del culto a Jehová en tiempo de Nehemías. 10:34. Dice así: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Fíjese, ¿cuántos grupos hablé al principio? Dijimos sacerdotes, levitas, que incluye cantores y porteros, los sirvientes del templo y el pueblo. Y aquí, ¿cuáles grupos aparecen? Los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Y el pueblo. No sabemos si aquí los netineos estarían como parte del ministerio levítico o los pondrían entre el pueblo, pero no nos importa, no nos interesa aquí. Dice, echamos también suerte los sacerdotes, levitas y el pueblo, o sea, que se organizaron, ¿ok? Esto significa, se organizaron ¿para qué? Acerca de la ofrenda de la leña. ¿Para qué? Para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y quiero que observen esto. Aquí, ¿quién aparece? El pueblo. Diga, el pueblo. ¿Quiénes fueron involucrados en el ministerio de llevar la leña
al templo? El pueblo. Habían sirvientes del templo, pero seguramente siguieron sirviendo en el templo en otros oficios. Pero aquí, ¿qué pasó con todo el ministerio? Sacerdotes, levitas y el pueblo. Se organizaron para que todos participaran o colaboraran ¿en qué? En el ministerio del templo, específicamente en llevar la leña. ¿Sí? Esto se convirtió más adelante en una celebración llamada Siloforia. ¿Cómo se llama? Siloforia. Es una fiesta judía, ¿sí?, en donde el pueblo llevaba mucha leña para mantener el fuego perpetuo del altar. ¿Sí? Más adelante se convirtió en una celebración. De hecho, cuando el templo fue destruido, ¿cómo se sabe de esta siloforia? Es porque el historiador Josefo habló acerca de ella, de lo que sucedió cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Y una de esos grandes eventos destructivos sucedió cuando el pueblo llevó mucha leña celebrando la fiesta de la siloforia. Qué difícil, ¿verdad? La fiesta de la siloforia. ¿Sí? Entonces, esto era una responsabilidad que se compartió entre el ministerio sacerdotal y el pueblo. ¿Hacia dónde voy, mi querido hermano? ¿Para qué se necesitaba la leña? Para mantener el fuego perpetuo encendido. Para mantener el fuego del altar encendido. Entonces, ¿quiénes contribuyeron en mantener el fuego del altar encendido? Todos, hermano. Y esto es una gran lección para nosotros, porque muchos y claro, hay una gran responsabilidad de los que somos líderes en la iglesia. El fuego de la iglesia depende del liderazgo, pero también del pueblo. El fuego de Dios se va a mantener encendido a medida que cada uno de nosotros participamos y colaboramos. Definitivamente, si el pueblo no colabora, los que sirven vamos a tener que mantener el fuego encendido. Pero ¿cuál es lo ideal? ¿Y qué pasó aquí, hermano, en este avivamiento? Echaron suertes, es decir, se organizaron. Cada quien tomó su lugar, su responsabilidad, para que siempre hubiera leña en el templo. Esto a lo mejor habla de dinero, pero quiero aplicarlo a la parte práctica del ministerio. Malaquías, ¿qué dice? Traed el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Es decir, hay una responsabilidad, por lo cual al principio en mi introducción le dije que hay una responsabilidad económica que tenemos con la obra de Dios, pero también hay una responsabilidad de servicio. Para que haya alimento se necesita dinero, pero para que haya fuego se necesita leña. Para que aquí, hermano, el ministerio pueda y que la iglesia pueda desarrollarse como debe desarrollarse, la misión de la iglesia se cumpla, necesitamos la colaboración de todo el pueblo. Usted necesita colaborar. Por eso antes de llegar a este punto tuve que hablarle la semana pasada de qué, de compromiso. Porque si no hay compromiso, hermano, no hay fuego. A todo el mundo nos emociona, hermano, que el Señor derrame su fuego. Todos queremos que Dios derrame su fuego, pero nadie se quiere comprometer, hermano, porque Dios puede derramar su fuego, hermano. El fuego de Dios está en este lugar, pero este fuego hay que alimentarlo. No porque Dios necesite de nosotros, pero sí le ha placido. La madera la traen ustedes. Yo traigo el fuego, pero ustedes hacen el tabernáculo. Yo quiero un templo así, voy a derramar mi gloria que es perfecta, mejor que el oro y cualquier cosa, pero ustedes traen tesoros y traen oro para crearme un tabernáculo que sea lujoso, glorioso, digno de mí, sencillo porque fue sencillo, para que hablara de la gloria del Hijo, para que hablara de la gloria de Dios, de la gracia, de la misericordia, del perdón, que es el tabernáculo y el templo. Pero para que el fuego de Dios se encienda necesitamos colaborar en él y traer lo mejor y traer nuestro tiempo y nuestra disposición para que la obra de Dios se realice. ¿Qué nos están enseñando estos netineos, hermano? ¿Qué nos están enseñando este pueblo que toma una responsabilidad? ¿Qué nos le dice? Oye, pero si estamos manteniendo aquí a todos los sacerdotes y levitas, ¿por qué no traen la leña? No hizo el pueblo eso. El pueblo dijo, ¿cuándo me toca?
porque voy a colaborar para que el fuego perpetuo de Dios esté siempre encendido. ¿Qué nos enseña, mi hermano? Que hay una responsabilidad compartida. Los turnos nos hablan de esta responsabilidad. Y esto es glorioso, mi hermano. El ministerio no es exclusivo de los ministros, también es para usted. Cuando Dios nos llama juntos para trabajar juntos, la obra de Dios se va a realizar a medida que nosotros colaboremos. Que usted haga su parte y yo haga la mía. Yo no puedo hacer su parte. Bueno, la puedo hacer, pero Dios quiere que usted haga la suya. Y que colaboremos para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿para quién es el llamado a servir? ¿Quién es el llamado a ser un alegre servidor en el templo? Diga, todos. Yo diga, yo. Si no lo sabía, usted ha sido llamado para servir a Dios. Dios lo llamó a la iglesia Vida en Cristo, mi hermano. Usted es parte de la iglesia Vida en Cristo. ¿A qué vino a la iglesia Vida en Cristo? No nada más a congregarse, usted vino a servir. Usted viene a servir. Amén. Número 2, déjeme hablarle del sistema de valores, del reino de Dios. Voy a hablarle algunos puntos. El texto que leímos nos habla de un ministerio debidamente ordenado. Este es un sistema dentro de la vida del pueblo de Dios. El ministerio levítico, el ministerio sacerdotal, era un ministerio debidamente ordenado, organizado. Había un sistema que trabajaba para él y limpiaron todo lo que estaba mal para que el sistema funcionara bien. Pero quiero resaltar nuevamente lo que le dije la semana pasada. No tenemos que adaptar el sistema de la iglesia a usted, sino que usted necesita adaptarse al sistema de la iglesia. Porque si se hace un calendario de trabajo, usted tiene que adaptar su calendario al calendario de la iglesia. Porque es imposible modificar el calendario de la iglesia para satisfacer las necesidades de cada una de las personas. Y hay un sistema que tiene que trabajar para que funcione la iglesia, y usted tiene que colaborar y ser parte de ello. Y usted tiene que ser fiel. Y déjeme decirle que esto no es para decir, es que somos inflexibles. Oiga, en el trabajo, yo no critico que mi trabajo sea inflexible, sino que así debe ser. Hay horarios, hay metas, hay cosas que cumplir, hay cosas que desarrollar y las tenemos que hacer. En la iglesia hay cosas que hacer, hermano. Hay cosas que, la verdad, hermano, hay veces que hay cosas que estamos esperando que pasen en la iglesia. Y yo no sé qué estamos esperando. Las tenemos que hacer. ¿Sí? Hay cosas que no pueden esperar. Cuando usted tiene un deber, usted tiene una responsabilidad un día, en un servicio, usted tiene que estar en ese servicio. Le toca estar con mujer, usted tiene que estar con mujer. Su respuesta no puede ser, le sale un compromiso, ay, me tocaba ser mujer. Le voy a hablar al hermano para que me cubra. No, hermano, yo creo que no. A su compromiso que le está saliendo, usted debe decirle, mire, y déjeme decirle que esto es de buenos modales, cortesía, y es internacionalmente debe ser respetable. Su tiempo es respetable y su agenda debe ser respetable. Y decirle, discúlpame, ya tengo un compromiso previo. Mire, y nos disculpamos con muchas cosas, pero es triste, hermano, que a veces lo que es la obra de Dios la agarramos como si no fuera un compromiso. Yo tengo un deber, hermano, con la iglesia. Yo tengo que cumplirlo. ¿Sí? Lo tengo que cumplir. Tengo un compromiso, tengo un compromiso. Ay, me salió algo. Pues podemos ser flexibles. Y claro, hermano, hablamos con los hermanos, con el equipo que le toca, de que, hermano, si es una cosa de fuerza mayor, pues los hermanos le dicen, sí, no te preocupes, te echo la mano. Pero es bueno, hermano, que usted haga compromisos. Mire, a lo mejor usted trabaja con gente americanos. ¿Cuántos trabajan con americanos? ¿Sí? Y le aseguro que si les piden un favor, oye, ¿puedes venir el domingo? Usted se lo hace. Déjeme decirle algo, ellos no. No, ellos no van. Háblele a una compañía en domingo. Háblele ahorita a alguien,
compañía. Ahora, si alguien, sí, hay compañías que le van a responder, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Le va a salir más caro. Pero nosotros nos abaratamos y lo que vale la pena y lo que verdaderamente brilla, que es la gloria de Dios, la menospreciamos como cualquier cosa, la abaratamos y la vendemos. No debe ser así. Mi hermano, hay que servir a Dios como se debe. Así que nuestro llamado es divino, hermano. Es un sistema del pueblo de Dios. ¿Recuerda qué pasó cuando le hablé del compromiso la semana pasada? ¿Qué pasó con los que comerciaban el día sábado? ¿Qué pasó con los que comerciaban el día sábado? Los echaron fuera, les cerraron la puerta el sábado, no entra nadie. No entra nadie el sábado. Es el día del Señor. ¿Sí? Así es, hermano. Este es mi tiempo con Dios. ¿Sí? Hay servicio, no hay compromiso, hay servicio. Me toca servir ese día ahí. Me toca servir. No te preocupes, yo te aviso. Ya luego le vamos al hermano y pues el hermano va a estar dispuesto a echarnos la mano, ¿verdad? Sí. Pero usted ya cambió el privilegio de Dios que tenía de Dios por otro compromiso. Medita en su corazón, mi hermano. Medita en su corazón. Así que debemos mirar cada uno de nosotros al sistema de nuestra vida para alinearlo al sistema del servicio de la iglesia de Cristo, para realmente ser parte de su misión. ¿Qué dice Hechos 20:24? Vamos a la Biblia, para que en base a esto, hermanos, saquemos algunos valores. Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el sistema de valores al que debemos desarrollar nosotros los creyentes para servir al Señor. Déjeme darle unos puntos. Le voy a dar 6 puntos. El primero de ellos, las motivaciones para servir. Las motivaciones, escúcheme esto: no sirvo a Dios para darme valor a mí mismo, sino valorando la obra de Dios como debo. Yo sirvo a Dios, hermano, y si estoy pastoreando, si estoy predicando, no es para darme un mayor valor. Oiga, el ministerio nos da un valor, dice Pablo, que aquel que busca un diaconado, un servicio dentro de la iglesia de liderazgo importante, dice, toma un lugar de reputación ante la gente, ante la iglesia. Por eso debe ser una persona con un alto nivel de testimonio, un alto carácter cristiano, por la reputación que se gana. Pero nosotros, hermanos, no vamos a servir a Dios por interés, porque quiero parecer ante ustedes y ante la gente muy importante. Debo servir a Dios con humildad, mi hermano. Y debo servir a Dios no para darme valor o decir, wow, yo soy valioso porque soy pastor. Porque no es así, mi hermano. Usted y yo tenemos el mismo valor, el valor de la sangre de Jesús. Y ese valor no está en mi servicio, está en lo que Dios hizo por mí. El valor de cada uno de nosotros es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo cual fuimos comprados y somos hijos de Dios. Y con eso debemos estar contentos, mi hermano. ¿Es usted hijo de Dios? Esté contento. Esté contento. ¿Quiere título? Pues agárrese uno. ¿Pero eso nos va a dar valor? No. Ya lo tiene, mi hermano. Sí. Sí hay muchos cristianos que buscan valor en un puesto. Y se entiende, ¿sabe por qué? Porque traemos el sistema del mundo. En el sistema del mundo sí, estamos en una compañía y ¿qué queremos? Avanzar. ¿Por qué? Porque si avanzamos tenemos un mayor grado y además mayor dinero. Pero es el sistema normal de la vida del ser humano.
Pero en el reino de los cielos no funciona así. Por eso dijo el Señor Jesús, miren, aquí funciona diferente. El que quiera ser el mayor tendrá que servir. Por eso dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Por eso Él se humilló. Dice, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Él se humilló, se hizo a lo más bajo. El Salmo dice, gusano soy y no hombre. Eso se llama servir, hermano. Así se sirve a Dios. Así se sirve a Dios, mi hermano. Pónganse a pensar en los misioneros que van a esos países. Allá, por más títulos que lleven, hay que trabajarle, hermano, desde cero. Sí. En la obra de Dios, hermano, hay que trabajarle desde cero. Hay que rascarle. Así se sirve al Señor, mi hermano. No somos más valiosos por lo que hacemos, sino por lo que somos. La significancia nos la da Cristo y nuestra unión con Él. Satanás tentó a Eva, ¿cómo? Menospreciando la identidad y la valía de ellos como siervos de Dios. Ellos habían sido creados para servir a Dios, estaban contentos, estaban a gusto. Llegó Satanás y les puso insatisfacción. Cuidémonos, hermano. No vaya a ser que Satanás venga y nos tiente y nos ponga insatisfechos y queramos a través de nuestro servicio ser mejores. Con el servicio no somos mejores. El servicio lo tenemos que dar, hermano, porque Dios nos ha llamado. Los netineos nunca podían, por eso es que mire, yo creo que Dios es sabio cómo ordena el ministerio. Al sacerdocio nadie podía entrar a él, nadie podía aspirar al sacerdocio. Nacías sacerdote y te aguantas. Y si tú no nacías sacerdote, no puedes decir, ¿cómo le hago para ser sacerdote? Porque es un don de Dios. El ministerio es un llamado de Dios. ¿Cómo le hago para ser pastor? Dice la Biblia, anhelas obispado, buena cosa deseas, pero tienes que tener un carácter. Y es un llamado de Dios. Entonces, es un llamado de Dios. El que era levita, no podía ser cualquier levita. ¿Qué pasó con Usa? ¿Qué pasó con Usa? El arca, dice, estaba titubeando y llegó Usa y la tocó. ¿Y qué pasó con Usa? Pérez Usa se murió, pereció. ¿Por qué? Porque no era levita, no tenía que haber hecho eso. Fíjese, no murió David por haber subido al arca a los bueyes y que eso era pésimo. ¿Por qué? Lo tenían que cargar, el arca la tenían que cargar los levitas. No murieron los bueyes. Pero cuando este hombre se acercó, era un hombre noble, bueno, algo hizo, eso lo hizo mal y murió. Para mostrarnos Dios que aquí no es una cuestión, como dice la palabra, no es el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. No es de ti, es de Dios. Pero la iglesia ha sido llamada para servir. Hemos sido llamados para servir y eso no nos va a dar valor, es un llamamiento, es un privilegio. Porque usted es hijo de Dios, tiene que servir, hermano. Así que no sirva con una motivación incorrecta, sirva porque tiene que servir. Por eso es que, hermano, va a decir, tengo años haciendo lo mismo. Hermano, gloria a Dios que tenemos el privilegio de durante años de hacer lo mismo. Es que no vemos que esto avance. Si Dios me dice que haga esto, lo tengo que hacer. Soy siervo, hermano. Somos siervos. No somos amos, no somos señores, somos siervos. ¿Sí? Así que debemos poner cuidado en discernir lo bueno de lo malo. ¿Sí? Servimos a Dios no por escalar una jerarquía, sino para honrar a quien nos amó. Cuando servimos, hermano, debemos servir por agradar, no al hombre, sino agradar a Dios. Te voy a leer una historia. Se cuenta de un joven violinista, un excelente músico, pero que tenía pánico a las multitudes y evitaba dar conciertos. Después de duras críticas por su negativa de dar conciertos, aceptó dar uno en el mayor de los auditorios de Londres. El joven violinista subió al escenario, puso su violín sobre el hombro y tocó un
hora y media sin partitura frente a él, ni orquesta de acompañamiento, hora y media sin parar, tan bella música que los mismos críticos dejaron sus notas y solo se dedicaron a escuchar a este virtuoso como el resto del auditorio. Al final la multitud se puso de pie aplaudiendo con emoción, pero el joven violinista no respondió al aplauso. Solo miraba a la audiencia como buscando a algo o a alguien. Finalmente encontró lo que buscaba. Entonces recibió la aclamación. Después del concierto, los críticos se reunieron con el joven violinista detrás del escenario y le dijeron: estuviste maravillosos, pero tenemos una pregunta. ¿Por qué tomaste mucho tiempo para recibir los aplausos de la audiencia? El joven violinista tomó un gran respiro y respondió: saben que tenía mucho temor de tocar aquí. Aún así era algo que sabía que tenía que hacer. Esta noche, antes de tomar el escenario, me enteré que mi maestro principal estaría entre la audiencia. Lo busqué durante todo el concierto y no lo encontré. Al terminar de tocar pude mirar con más atención y tenía tanta ansiedad de encontrar a mi maestro que no puse atención en los aplausos. Solo me interesaba saber qué pensaba de mi ejecución. Finalmente lo encontré muy arriba en el balcón. Estaba de pie aplaudiendo con una gran sonrisa en su boca. Al verlo pude entonces descansar y me dije a mí mismo: si el maestro está complacido con lo que he hecho, todo lo demás está bien. Un día, hermano, estaremos delante de nuestro maestro y lo único que nos interesa es poder escuchar de nuestro maestro, escuchar: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Con esa gran sonrisa decirnos: puede parecer que no hiciste gran cosa, pero yo estoy contento con lo que tú has hecho. Mi actitud entonces hacia el servicio habla de qué tanto valoro la obra de Dios, o sea, el evangelio y lo que hago. La segunda característica del sistema de valores es el carácter. Como cristianos que hemos sido llamados a servir, mi hermano, debemos mostrar un carácter. Sencillo se lo voy a dar. Debemos ser buenos ciudadanos. Debemos ser buenos padres, madres, esposos, hijos o estudiantes. Así de sencillo. El carácter cristiano se manifiesta en la vida práctica. Por eso Pablo le dice: aquel que quiere obispado, aquel que quiere ser diácono, tiene que ser marido de una sola mujer. Habla de su familia, que tengan sujeción a sus hijos. Habla de su familia, que sea un buen padre, le está diciendo Pablo, tiene que ser un buen padre, tiene que ser un buen esposo, tiene que ser una mujer, una buena esposa, que ha criado hijos, una gente piadosa, de buen testimonio ante la gente. Es una persona que tiene un buen carácter. Eso es lo único que Dios nos pide, hermano, para poder ser fieles y alegres servidores de Dios. Entonces, nuestras motivaciones deben ser simplemente honrar a Dios y valorar lo que Dios. 2, mi carácter. Debo mostrar un carácter en la vida práctica. Bueno. Número 3, un buen siervo es fiel y leal. Diga fiel, leal, sin egoísmo. ¿Okay? En Hechos 15:38 Pablo lo dice así. Fíjese lo que pasó aquí. Hechos 15:38. Hubo una discusión entre Pablo y su amado compañero Bernabé, grandes hombres de Dios, por causa de un siervo también, llamado Juan Marcos, porque no quiso ir, porque Pablo le perdió la confianza. Y mire lo que dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Es decir, él debía haber estado con ellos y los dejó, los abandonó. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es alguien que le faltó ética en el trabajo, en la obra de Dios.
Fíjese qué interesante. Quiere decir que este hombre, Juan Marcos, del cual está hablando Pablo, que no quería llevar porque ya los había defraudado, este hombre, ¿sí?, quiere decir que no era fiel y no era leal. Por lo cual Pablo dijo, yo quiero que trabajen conmigo gente fiel y gente leal. Más adelante vemos en las cartas, en una carta Pablo dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil. Al parecer, Juan Marcos se arrepintió o maduró y Pablo reconoció en Juan Marcos y le dio una oportunidad. Y estaba llamando a Juan Marcos para colaborar nuevamente. Y eso nos habla, hermano, de que hay momentos en donde no podemos usar a alguna persona, pero más adelante sí. Porque estamos en diferentes estaturas. Pero observe esto. Sí había un problema en Juan Marcos, porque su actitud hacia el trabajo y la obra de Dios causó un conflicto entre dos grandes hombres de Dios, entre Pablo y Bernabé. ¿Y cuál fue la causa de que ellos dos se separaran? La mala ética de Juan Marcos. Por eso, mi hermano, uno que sirve, yo quiero enseñarle y que cada uno de nosotros desarrollemos como parte de nuestro carácter cristiano una buena ética de trabajo y que seamos fieles y leales, no egoístas, hermano. Qué hermoso, hermano, los pastores cuando nos encontramos gente servicial, leal y fiel. Hermano, se aprecian, porque cuando no son así, se sufren. Cualquier siervo, cualquier ministerio, hermano, que reciba gente leal, fiel, hermano, cualquier persona fiel o leal es bienvenida. Pero una persona que no lo es, no es que no se le dé la bienvenida, pero puede causar conflictos. Aquí está un conflicto. Y usted no quiere ser una persona una causa de conflicto. Yo no quiero ser una causa de conflicto. Busquemos siempre ser fieles, leales y no egoístas. Cuarta cosa, humildad y sacrificio. Un buen siervo tiene humildad y sacrificio. Es decir, tiene la iniciativa de servir a Dios, cueste lo que cueste. Diga, cueste lo que cueste. Hechos 20:19. Pablo otra vez. Hermano, si usted quiere aprender lo que es un siervo, léase a Pablo y sea como él. Seamos como él. ¿Qué dice Pablo? Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, sí tengo que decirle esto. No hay humildad si no hay lágrimas. Porque nuestra naturaleza es el orgullo. La regla, el estándar del ser humano no es la humildad, es el orgullo. Punto. Así es. Somos orgullosos. ¿Los pastores serán orgullosos? Lo somos. Por eso necesitamos mucha oración y mucho trato, hermano. Y a veces decimos, wow, uno personalmente dice, wow, Señor, gracias por esto que me muestra humildad, gloria a Dios. Hasta mire, me pongo orgulloso por ser humilde. Pero a veces también, hermano, nos damos cuenta, decimos, Señor, perdóname por este orgullote. Porque por naturaleza somos orgullosos. Entonces, déjeme decirle que tenemos que ser humillados. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que me quite esto. Y Dios me dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Sí? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Dice, y esto viene de Dios para que no me envanezca sobremanera. Y por eso Pablo aquí dice, wow, estoy sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas. Hermano, no hay forma de servir al Señor si no lloramos. Si usted es de los que dice, ay, no, ya no, yo no quiero servir porque en el servicio aquí la gente no aprecia lo que hago. Nadie me ha agradecido lo que he hecho.
Yo sé que todo el mundo buscamos cierta gratitud, cierta cosa. Nadie aprovecha, nadie me está aprovechando. Si supieran lo que yo tengo, si supieran lo que yo soy. Tenemos que servir. Ay, tengo años aquí, nadie se ha fijado nadie me ha agradecido. Somos siervos, hermano. Nadie se ha dado cuenta cuánto sufro. Hermano, sí se dan cuenta, hermano. Sí lo hace Dios, pero sabe una cosa, un siervo tiene que ser siervo. Dios mira tus lágrimas, Dios mira tu corazón. Dios está tratando contigo, Dios está tratando conmigo. Mira cómo han crecido aquellos y yo no. Espérate el día, hermano. Yo quiero que entendamos esto. El día de la premiación es el día que estamos esperando. Y el día de la premiación, el día que llegue delante de Dios, yo no estoy esperando, no me estoy preocupando por qué premio vas a recibir, de que usted vaya a recibir un premio mejor que el mío. Simplemente yo quiero escuchar la voz de mi Señor que me diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho. Porque yo tengo un negocio con Él. Usted tiene uno con Él. Y a mí no me interesan el suyo ni me interesa el mío. Me interesa como pastor, claro, en la obra de Dios. Pero sabe una cosa, hasta donde Dios le ha pedido es algo que depende de usted y Dios. Si Dios me ha pedido algo pequeño, debo estar a gusto con eso. Porque la obra de Dios, hermano, lo que podemos hacer por Dios es muy pequeño. El último punto del sistema de valores es la sujeción a la autoridad. Cada una de estas cosas son temas amplios, hermano. Pero quiero darle ese sistema de valores. La sujeción es una buena compañera de un buen ejercicio de la autoridad. Ambas se pueden ejercer bajo un ambiente de cooperación. Yo sé que a nadie le gusta que una autoridad o que un pastor le hable de sujeción, porque obviamente dice, pues claro, es el pastor que está pidiendo sujeción, ¿no? Pero obviamente, hermano, en mi lugar como pastor podía yo incomodarme y decir, hijo, ¿cómo le hablo a la congregación de sujeción? Pues hermano, tengo que hablarlo porque es bíblico. ¿Sí? Ahora, la autoridad, no hay autoridad si no hay sujeción y no hay sujeción si no hay autoridad. En la iglesia debe funcionar esto. Y solamente funciona bien cuando hay colaboración. Tengo capacidad, tengo preparación, soy profesionista y en mi ramo soy un experto. Y puedo llegar con mi jefe y decirle, la está regando. O sabes que no funciona así. Pero si él me dice, tú hazlo, yo lo hago. ¿Ah? Y porque a veces no entendemos lo que... Y por eso a veces trato de entender, a ver, qué es lo que, por qué me piden eso, yo no lo haría. Pero después de indagar y a ver, yo veo esto, otro. Y me dicen, sí, pero es que mira, pasa esto, ok, ahora entiendo. Y entonces trabajamos. Y aunque no entendiera, si me dicen, vamos a hacer esto, está bueno. Porque yo estoy colaborando, ¿sí?, para una visión. Y ellos son los que han sido puestos en autoridad, no yo, ellos. ¿Sí? Y entonces se crea una relación de respeto mutuo. Y entonces la iglesia y nosotros como consiervos nos vamos a respetar mutuamente, hermano. Cuando yo colaboro, entonces yo voy a estar a gusto porque tengo alguien sobre mí, una autoridad a la cual yo le soy responsable, ¿sí? Porque Dios me ha puesto un consiervo para que yo lo obedezca. Y a él le ha puesto un consiervo para que me dé instrucciones. Así que ese espíritu que mucha gente tiene, a mí nadie me da órdenes, no funciona en el reino de los cielos. O ese espíritu de aquí el que manda soy yo, tampoco. Pero lo que sí funciona es que si Dios dice esto es así, pues así es. Y todos tenemos que someternos a eso, hermano. Entonces, eso, hermano, nos va a ayudar a colaborar con Dios. Usted colabora y yo colaboro. Yo colaboro como líder y usted colabora como siervo. Yo líder, pero siervo con ustedes. ¿Qué pasó en el Apocalipsis cuando cuando se le postró Pedro al ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Adora a Dios, yo soy un
consiervo. Y era un ángel. Yo soy un consiervo. Es decir, yo no tengo autoridad, Pedro. Es más, yo no soy digno tengo autoridad, pero yo no tengo la dignidad para ser adorado. Yo soy otro como tú. Para más, el ángel respeta a Pedro. Ahora sí que, Pedro, yo te respeto. Respeta mi dignidad. Yo no puedo ser adorado. ¿Sí? Yo no puedo ser adorado. Somos consiervos. Fíjense en el reino. El arcángel Miguel dice, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, dice, no trajo maldición sobre Satanás, sobre el diablo, sino le dijo, el Señor te reprenda. Fíjese, contra el mismo Satanás había una guerra de autoridades, porque Miguel no es cualquier ángel, hermano. No es cualquier ser creado. Es un arcángel. Arc significa gobierno. Es un ángel de gobierno. Es un arcángel con un gran poder. ¿Quién protege a Israel? Él. ¿Quién aparece en el Apocalipsis luchando contra Satanás? ¿Quién va a ejecutar juicio contra Satanás, hermano? Él. Pero cuando estaban lidiando contra el cuerpo de Moisés, utilizó la autoridad, Miguel, que viene de Dios. El Señor te reprenda. Vengo a reprenderte en el nombre del Señor. Porque porque hay una regla de autoridad y así se opera. Y nosotros como consiervos, hermano, operamos bajo esa regla de autoridad y de cuidado. Amén. Por eso dice Hebreos 13:1, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El pediatra David Cerqueira cuenta la siguiente historia. Un domingo mi esposa había preparado una lección sobre ser útil. Les enseñó a los niños que todos pueden ser útiles y con ellos servir a Dios, lo cual es un honor. Los niños recibieron las palabras de mi esposa y al terminar la lección hubo un momento de silencio. Una pequeña niña, Sara, habló y dijo, maestra, ¿qué puedo hacer? No sé hacer muchas cosas. Esta pequeña niña, Sara, habló y dijo, maestra, ¿qué puedo hacer? No sé hacer muchas cosas útiles. Como no anticipaba un cuestionamiento como ese, mi esposa miró alrededor y encontró un florero vacío en la ventana. Sara, puedes traer una flor y ponerla en el florero. Eso sería algo útil. Sara frunció el ceño y dijo, pero no es importante. Lo es, replicó mi esposa, si estás ayudando a alguien. El siguiente domingo, Sara trajo un dandelión y lo puso en el florero. De hecho, lo siguió haciendo cada semana, sin recordatorios ni ayuda. Se aseguró que el florero tuviera una radiante flor amarilla domingo tras domingo. Cuando mi esposa le contó al pastor sobre la fidelidad de Sara, él puso el florero en el santuario principal, cerca del púlpito. Ese domingo dio un sermón sobre el honor de servir a otros, usando el florero de Sara como ejemplo. La congregación fue tocada por el mensaje y la semana empezó muy bien. La misma semana recibí una llamada de la madre de Sara. Estaba preocupada porque Sara parecía tener menos energía de lo normal y no quería comer. Le ofrecí hacer espacio en mi agenda y ver a Sara el siguiente día. Después de una serie de pruebas y días de revisión de exámenes, me tiré al sillón sin habla, con los papeles de Sara en el pecho. Los resultados eran trágicos. De camino a casa me detuve para ver a los padres de Sara y darles personalmente las tristes noticias. La genética de Sara y la leucemia que estaba atacando su cuerpo pequeño era una horrible mezcla. Sentados en la mesa de su cocina, hice mi mayor esfuerzo para explicarle a los padres de Sara que no había nada que pudiéramos hacer para salvar su vida.
No creo haber tenido una conversación tan difícil como la de aquella noche. El tiempo reclamó lo suyo. Sara llegó a estar confinada en una cama y a las visitas de mucha gente. Perdió su sonrisa, perdió casi todo su peso y entonces una llamada más. Era la madre de Sara pidiéndome que la fuera a ver. Dejé todo y corrí a la casa. Allí estaba un pequeño bulto que apenas se movía. Después de una revisión sabía que Sara dejaría este mundo muy pronto. Recomendé a sus padres que pasaran tanto tiempo como fuera posible con ella. Eso fue un viernes por la tarde. El domingo, el culto en la iglesia empezó como siempre, canto, sermón. Todo se diluía al pensar en Sara. Me sentí muy triste. Al final del sermón, el pastor dejó de hablar de pronto. Sus ojos se abrieron más y miraban hacia el fondo de la iglesia con sorpresa. Todos voltearon a mirar lo que él miraba. Era Sara. Sus padres la llevaron por última vez a su última visita. Estaba envuelta en una sábana y un dandelión en sus manitas. No se sentó en la última fila. Caminó lentamente hacia el frente de la iglesia, donde su florero aún estaba cerca del púlpito. Puso su flor en el florero y un papelito junto a él. Volvió con sus padres. Ver a Sara poner su flor en el florero por la última vez tocó a todos. Al final del servicio, la gente rodeó a Sara y sus padres tratando de ofrecer tanto amor y apoyo como fuera posible. Yo difícilmente podía soportar mirar eso. 4 días después, Sara murió. No lo esperaba, pero nuestro pastor me pidió que lo viera después del funeral. Nos paramos en el cementerio cerca de nuestros carros mientras la gente nos pasaba. En voz baja me dijo: Dave, tengo algo que tienes que ver. Sacó de su cartera la pieza de papel que Sara había dejado junto al florero, me lo dio y dijo: quédatelo, te puede ayudar en tu línea de trabajo. Abrí el papelito doblado para leer lo que Sara había escrito en crayón rosa. Querido Dios, este florero ha sido el más grande honor de mi vida. Sara. La nota de Sara y su florero me ha ayudado a entender. Ahora me doy cuenta de una nueva manera que la vida es una oportunidad para servir a Dios sirviendo a la gente. Y como Sara lo escribió, eso es el más grande honor de todos. Yo quiero llamarlo, hermano, a ser un alegre servidor. Y que el florito que tenemos aquí adelante le recuerde eso. Usted tiene una leña, una madera que traer al altar de Dios. Sara tuvo una flor cada semana que alumbrara un altar. Parecía insignificante, pero fue para ella el más grande honor, porque no era lo que hacía por la gente, sino lo que hizo por Dios. Usted y yo tenemos algo de madera que traer al altar cada semana, cada día de nuestra vida para servir a Dios. Y eso es el más grande honor. Su talento, su tiempo, su dedicación, este sistema de valores del cual le dije, alimenta el fuego en una iglesia local. Una buena motivación, un buen carácter, fidelidad, lealtad, humildad y sacrificio, sujeción a la autoridad. Eso es lo que usted trae cada día a la casa de Dios. Y eso es un gran honor para nuestro Dios.